Con el paso de los años, sin duda alguna, que hemos aprendido muchas verdades dentro de la iglesia. Las respuestas a las preguntas más esenciales del ser humano, las explicaciones acerca de las cosas de la vida y que el mundo hoy día no puede entregarnos una respuesta. Saber todo esto ha llenado nuestras vidas de gran propósito y enorme alegría. La verdad es que tener todo el conocimiento acerca del plan de Dios, saber el propósito de nuestra existencia, es algo que tiene un valor incalculable en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando reflexionamos en todo esto, suele surgir una pregunta que es muy válida y interesante también. Pese a que resulta obvio que apreciamos todo lo que aprendemos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con todo este conocimiento que Dios ha puesto a nuestra disposición? ¿Qué estamos haciendo con esa capacidad para discernir lo que el Espíritu nos revela a través de su palabra? Antes de dar respuesta a estas interrogantes, debemos tomar en cuenta algo que siempre debería estar en nuestras mentes cuando se trata de los negocios de nuestro Padre. Dios no se agrada de la acumulación que podemos hacer de todo este conocimiento bajo una perspectiva meramente intelectual. Recordemos por un momento lo que dice Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber hacer lo bueno es precisamente lo que nos enseña la palabra de Dios. Saber hacer lo bueno. Porque saber hacer lo bueno significa que tenemos el conocimiento para hacer el bien. Significa toda una comprensión de las Escrituras, la asimilación de un sinnúmero de mensajes que recibimos a lo largo de nuestras vidas, de conocer la forma de agradar a nuestros hermanos, saber ser un buen esposo, una buena madre, saber ser un buen hijo, saber y conocer. Y Dios nos dice que si no ponemos en práctica lo que sabemos, esto se convierte en pecado. El apóstol Pablo, inspirado por Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, nos hace un llamado a todos los cristianos verdaderos, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Son bellas palabras y un enorme desafío. ¿Qué significa todo esto? Lo que Dios espera de nosotros es que vayamos más allá de nuestros conocimientos en este camino, que hagamos uso de todo lo que Él nos revela para buscar la perfección, teniendo a Cristo como nuestro modelo. Y es por eso, hermanos, que en el mensaje de esta tarde abordaremos esta temática que es muy interesante, y por este motivo yo lo he titulado este mensaje, Más allá del conocimiento revelado por Dios. Veremos entonces a continuación varios puntos de análisis para ir desarrollando esta temática. Y el primero de estos puntos es: el conocimiento por sí solo es intrascendente. El apóstol Pablo, ya lo mencionó nuestro hermano en el primer mensaje, aprovechando toda la sabiduría de Dios,
aquella que el Eterno le había entregado, escribe en sus epístolas con mucho énfasis, con mucha energía, la necesidad que tenemos todos los seguidores de Cristo de crecer en Cristo. Esto significa que ninguna persona que se considera convertida debe mantenerse como una especie de bebé espiritual, porque eso sería nada más que un creyente superficial. Lo que debemos hacer es profundizar y adquirir conocimientos vitales para nuestra salvación, bajo la consigna. ¿Qué consigna? Bajo la consigna de buscar el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter justo y perfecto de nuestro Padre. Y no debemos engañarnos, queridos hermanos, porque uno puede llegar a creer en Dios de todo corazón, pero creer sin tener la convicción para hacer los cambios necesarios en nuestras vidas, según lo que hemos aprendido, eso no nos sirve de mucho. El capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago, les invito a ir allí, expresa algo que es contundente. Santiago en el capítulo 2 y versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nosotros podemos creer y entender perfectamente lo que dice la Biblia, pero para no caer en esta categoría de los demonios, de creer sin tener la disposición de aceptarlo siquiera, necesitamos agregar un ingrediente vital que nos impulsará a ir mucho más allá de solo creer. Entonces, ¿cómo podemos orientarnos para comenzar a crecer en Cristo? Cristo, en uno de los episodios más cruciales y dramáticos para la humanidad, dio respuesta a esta interrogante. Y luego de un ayuno de 40 días y 40 noches, Él responde cuando fue tentado. Vayamos allí al Evangelio de Mateo. Al Evangelio de Mateo en el capítulo 4 y versículo 3. Y allí dice lo siguiente: vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí encontramos una instrucción bastante clara de nuestro Señor Jesucristo de recurrir a la palabra de Dios para adquirir el conocimiento adecuado y hacer frente a las contingencias de la vida, poniendo, por supuesto, en práctica lo que hemos aprendido. Recordemos que Él nos dijo que debíamos ser ejemplo, que ejemplo nos había dado, para que así como Él hizo, nosotros también hiciéramos. Esa escritura que está en Juan 13:15. La Sagrada Escritura nos entrega alimento espiritual que contiene directrices necesarias para el desarrollo de nuestro carácter. Esto es también lo que nos dice Pablo acerca de que no basta solo con aprender y comprender los principios de la doctrina de Cristo, sino su aplicación. Es allí donde da el énfasis. Porque en definitiva el conocimiento por sí solo
no puede salvarnos. Y a veces, queridos hermanos, es todo lo contrario. Puede incluso destruirnos todo ese conocimiento cuando no llega en forma adecuada, porque puede producir vanidad en nosotros y convertirnos en personas sábelo-todo, a veces arrogantes de la fe cristiana. En la primera carta de Pablo a los hermanos de Corinto encontramos algo de esto. Vayamos allá, por favor. Primera de Corintios, en el capítulo 8 y versículo 1. Allí dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hay personas que tienen sólidos conocimientos acerca de las Escrituras, y esto no tiene nada de malo en realidad. De hecho, es positivo. Pero es muy importante mantener un equilibrio en lo que pensamos sobre la adquisición de dicho conocimiento. Es decir, tener claro siempre que debemos utilizarlo en la edificación, con una motivación correcta, desde la perspectiva de Dios. Nuestras mentes son aún muy limitadas, y piensen ustedes, aunque tuviéramos todo el conocimiento del mundo, no podemos recordarlo todo. Y debemos tener siempre presente que precisamente el amor de Dios no es jactancioso, ni se envanece. Por lo tanto, es necesario mantener el conocimiento en virtud del amor de Dios. Con esta verdad puesta en nuestras mentes, entonces es necesario un segundo punto de análisis, y tiene que ver con utilizar el conocimiento adquirido para vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y la pregunta que nos hacemos: ¿por qué estudiamos la Biblia? ¿Será para que podamos utilizar todo el conocimiento contenido en ella para crecer más y más, día a día, como su propio autor? El segundo punto de análisis es vivir de acuerdo a la ley de Dios. Lo primero que debemos de decir que la Biblia, queridos hermanos, no es un libro común y corriente, como una especie de novela a la cual podemos tomar y luego dejar de lado, leerlo y luego pasar por alto todos los consejos e instrucciones que encontramos contenidas aquí en la palabra de Dios. Y Dios le dijo a Israel algo que es muy válido también para nosotros en nuestra era: el propósito que tenía para entregarles las instrucciones, que además eran cosas que efectivamente ellos también tenían la capacidad de cumplir. Vayamos a el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30. Deuteronomio 30 y versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír
a fin de que lo cumplamos. Y luego Dios enfatiza lo que Él espera como respuesta a estas instrucciones en el versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Allí está el propósito de Dios con todas estas instrucciones. Ahora, si actuamos con esta consecuencia, Dios añade a este cumplimiento la comprensión necesaria de todo esto, de todas las instrucciones. Y es lo que expresa el rey David en el libro de los Salmos. Podemos ir allí, a Salmos, en el capítulo 111. Y versículo 10. Salmos 111 y versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Por supuesto que entendemos aquí, hablando del temor del Eterno, de ese respeto reverencial hacia nuestro Dios, que hace que busquemos cumplir todo lo que Él manda que cumplamos, toda su voluntad en nuestras vidas, y sentir ese temor de no defraudarlo. Y por supuesto, luego de esta búsqueda constante de agradar a Dios mediante la obediencia a sus mandamientos, finalmente conseguimos adquirir sabiduría y discernimiento en las cosas de Dios. El apóstol Santiago también enfatiza en esta faceta de no solo ser lectores olvidadizos u oidores de la palabra de Dios. Vayamos a Santiago en el capítulo 1 y versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos tenido la impresión de que hemos escuchado mensajes impresionantes que nos han parecido llenos de inspiración y nos han incluso conmovido? Eso ha ocurrido frecuentemente, muchas veces, cuando estamos frente a un mensaje. Bueno, la reflexión es: ¿cuánto de aquello que nos pareció impresionante aplicamos verdaderamente en nuestras vidas? Santiago continúa aquí en el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oír las escrituras en la iglesia, escuchar los mensajes, es una gran bendición. Estudiar la Biblia es una parte esencial de nuestras vidas. Meditar en la palabra de Dios es agradable a Dios. Pero estas cosas, queridos hermanos, no son suficientes. Santiago aquí describe una vívida imagen de un hombre que se mira en un espejo, que se considera a sí mismo. Es decir, se da cuenta de algunas cosas que él tiene que cambiar. Se considera a sí mismo. Pero no hace nada por ejemplo, arreglarse el pelo, peinarse o lavarse la cara, que a veces
aparece en el espejo con algún tipo de suciedad. Olvidar lo que uno ve luego de una introspección es lo mismo que una persona que se considera cristiano. Hay muchas personas en el mundo que se consideran cristianos, se consideran a sí mismos cristianos, y se olvida que Dios dice que debemos arrepentirnos y guardar sus mandamientos. Santiago describe la ley de Dios como la perfecta ley de la libertad. Esta libertad requiere arrepentimiento, un giro de 180 grados con respecto a la vida que estábamos llevando. Necesitamos el perdón de nuestros pecados por aquella vida pasada. Por este motivo es necesario el bautismo, y nuestra preparación es crucial para llegar a Él. El sacrificio de Jesucristo pagó la pena, efectivamente, por nuestros pecados y nos liberó de la esclavitud del pecado y, por supuesto, de la culpabilidad. Entonces nosotros seremos verdaderamente libres para obedecer la perfecta ley de Dios, la de la libertad, a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces se nos hace muy evidente nuestro beneficio de estudiar la Biblia, porque a través de ella vamos encontrando los fundamentos que debemos de cumplir. Hay un término que utiliza Pablo en la epístola a los Hebreos para referirse a un conocimiento profundo de las Escrituras. Y ese término es alimento sólido. Vayamos a Hebreos, en el capítulo 5, aquí muy cerca, al lado de Santiago. Versículo 12, Hebreos 5, versículo 12. Aquí dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A veces es realmente impresionante cómo una persona puede olvidar fundamentos que llevaba años practicando y que por no seguir profundizando en ellos, por descuido a veces, vino un viento de doctrina, le entró la duda y ya se olvidó lo que a veces con gran esmero guardaba junto a todos los hermanos. Una vez alguien con muchos años en la iglesia, yo fui testigo de ello, comenzó a dudar de cuándo comenzaba un día. Si era a la puesta del sol, él me decía, o a las 6 de la mañana. Luego, si la Pascua era el 14 o era el 15 de abril. Entonces fue un retroceso, volver a estudiar de nuevo y tratar de que entendiera, de que se convenciera de que aquellas supuestas verdades que había encontrado eran falsas. Volvió a las cosas que había aprendido cuando fue un niño espiritual. Y en el versículo 13, continuando aquí en Hebreos: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido, como se refiere aquí Pablo, lo hace para representar un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. Porque el alimento sólido, como por ejemplo puede ser las carnes, necesita ser digerida. No podemos comer demasiada carne a la vez. Nuestros organismos necesitan digerir todo ello para volver a comer de nuevo.
En cambio, la leche es un alimento primordial para el bebé y este le da energía, ayuda a sustentar aquellos primeros tiempos de vida, donde crece de una manera muy rápida. Pero la carne es el alimento que nos da las fuerzas que se necesitan para vivir día a día, que nos ayuda a tener defensas sólidas contra posibles enfermedades. Y a medida que gastamos todo eso, que aquello que nos proporciona, volvemos a consumir de nuevo. Ahora, si solo comemos y no trabajamos ni hacemos ejercicios, finalmente nos volveríamos obesos y perezosos. Es bueno entonces considerar que el caso del alimento físico sólido como la carne, si comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita o puede digerir con el tiempo, nuestra salud se va a perjudicar por esa misma carne. Vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 12. Juan 12 en el versículo 47. Juan 12, 47. Al que oye mis palabras. Aquí el caso de alguien que recibe el alimento pero no lo asimila para poner en práctica lo que entiende. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Nosotros sabemos que hoy esta manada pequeña, que es la iglesia, es quien ha sido llamada en este tiempo para hacer primicias ante Dios. Y por lo tanto también sabemos que el juicio parte por la casa de Dios, que es la iglesia. Y tenemos ante nosotros los libros, por una parte, la palabra de Dios, y por otro lado también tenemos el libro de la vida, y en el cual somos agregados a medida que aceptamos este llamamiento y nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Pero es importante entender que este camino es una vocación profesional de aprendizaje y práctica. Aprendizaje y práctica, donde ponemos por obra todo lo que hemos aprendido. Esto es lo que precisamente vemos descrito por el apóstol Santiago. Volviendo allá al libro del apóstol Santiago, en el capítulo 2, yo lo dejé marcado aquí, el capítulo 2 de Santiago en el versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tal como leímos hace unos minutos el versículo 19 de Santiago 2. En el caso de Satanás y los demonios, ellos creen, porque han sido testigos de las maravillas y la grandiosidad del Dios del universo. ¿Cómo no habrían de creer? Ellos libraron una batalla pensando que incluso ganarían y fueron derrotados. Satanás, por otro lado, sabe que le queda poco tiempo. Pero de nada le sirve todo aquello porque solo es meramente conocimiento y no hay verdad en ellos. Esto nos hace concluir que necesitamos dar fruto. Necesitamos dar fruto respecto a lo que sabemos. Entonces, el tercer punto de análisis es: fructifiquemos en Cristo lo que sabemos.
Pensándolo bien, claramente debemos abandonar nuestra zona de confort, aquella zona de seguridad personal, y buscar la aplicación de todo lo que aprendemos en las Sagradas Escrituras. Suena fácil, sencillo, pero bien sabemos que no lo es, porque en realidad esto implica correcciones en nuestras vidas, constantes y profundos cambios a medida que se nos revela todo este conocimiento. El apóstol Pedro escribe allí en su segunda carta lo relativo a nuestra vocación como cristianos. Después de todo, luego de nuestro llamamiento, nosotros elegimos vivir de la forma que le agrada a Dios. Nosotros nos sentimos inspirados por Dios para llevar a cabo lo que Él nos pide. Eso uno lo puede captar en la conversación constante con nuestros hermanos que se interesan por ingresar a la iglesia. Ellos se sienten inspirados de poder aprender más. Cuando en la vida profesional uno hace las cosas con vocación, con pasión, podemos estar largas horas haciendo lo que nos gusta. Entonces vayamos aquí a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjense bien en lo que dice aquí, porque haciendo estas cosas. Por supuesto que estar firmes en nuestra vocación nos da la garantía de que no caeremos jamás. El problema es cuán firmes podemos mantenernos. Aquí en el versículo 11, continuando, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de leer estos versículos, es bueno tener claro cuáles son estas cosas de las cuales está hablando Pedro y que debemos estar haciendo y que constituye la base de nuestra vocación. Si retrocedemos algunos versículos rodeando el contexto de esta escritura, podemos ver a cuáles de estas cosas se está refiriendo Pedro, que por lo demás lo tiene muy claro en lo que él expone. Allí en el versículo 5 de segunda de Pedro 1. Allí está hablando de aquellas cosas. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí lo que pone de manifiesto el apóstol Pedro es la necesidad que tenemos todos de crecer. Va en aumento, no solo en el conocimiento de la palabra de Dios, sino que también en la aplicación de todo lo que vamos entendiendo. Debemos crecer en virtud o bondad, crecer en dominio propio o moderación. Bueno, todo lo que sigue a continuación. Pero finalmente, sobre todo ello, debemos estucar todo eso. Debemos añadir amor, que es lo que dice 1 Juan 5:3. Allí hay una definición de lo que es el amor de Dios. 1 Juan 5:3. Y dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos.
y sus mandamientos no son gravosos. La práctica final de todo ese conocimiento es guardar los mandamientos de Dios, que no son gravosos o que pueden resultar perjudiciales para nosotros o molestos, o que puede ser una deshonra para nosotros cumplirlo. Con todo eso que dice Pedro, obviamente está recordando las palabras de nuestro Señor que expresa el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, el versículo 4, que tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, continuando aquí en el versículo 8 de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, él nos dice que la abundancia de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor no quedarán sin fruto en cuanto al conocimiento que podamos tener acerca de Jesucristo. Allí dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura encaja en forma perfecta, maravillosa. Y en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Saber y conocer todo lo que dice la palabra de Dios es muy necesario, es muy útil y provechoso para todos nosotros. Pero debemos procurar con ansiedad también los frutos que vienen al poner en práctica ese conocimiento. Recuerdo en estos momentos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis. El mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea, que es la era predominante en la actualidad. Y él precisamente le dice a esta iglesia que tiene una actitud tibia a poner en práctica realmente lo que dice la Escritura. Lo hace a medias y que hace las cosas sin la sustancia que requiere Dios de nosotros. Que a veces una persona puede creerse rico solamente con tener el conocimiento en este camino, convirtiéndose esto en uno de los peligros más mortales para un cristiano, una de las cosas más peligrosas en las cuales podemos caer. A veces no vemos la necesidad urgente de hacer cambios en nuestras vidas. Y Jesús le dice a la Odisea, aquí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí utiliza la expresión ciego, que es lo mismo que dice Pedro en la escritura que leímos anteriormente. A los que no tienen frutos de acuerdo a lo que sabemos. Pedro dice que es ciego. Al que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego. Segunda de Pedro 1:9. Es decir, alguien que no puede ver más allá de lo teórico del conocimiento. Algo parecido, queridos hermanos, es lo que sucede con la ciencia y el mundo científico. Hoy en día la ciencia maneja instrumentos, pero realmente espectaculares, que jamás imaginaron que podían tener en sus manos. Se puede medir, hacer cálculos extraordinarios.
por mucho que algunos digan que son falsos, algunos conspirativos, pero realmente sí, la ciencia hoy día tiene cálculos matemáticos y lineamientos por el espacio, eso lo creó Dios, no los científicos. Esos instrumentos se puede medir, calcular pesos, volúmenes, y pese a todo lo que observamos, hay personas que se niegan a aceptar que la ciencia hoy tiene en sus manos la clave para darse cuenta de la existencia de Dios. La ciencia no es ciega. Los que están ciegos son los científicos. Si observamos el firmamento, nos daremos cuenta cómo Dios utilizó ciencia, inteligencia para este diseño fantástico del universo. La ciencia admite que la Tierra tiene un tamaño exacto en relación a la Luna y el Sol. Hay ángulos, hay sentidos de giro, hay fuerzas gravitacionales que permiten que todo esto en forma sincrónica funcione a la perfección. El ciclo de la vida en la Tierra, las diferentes especies que cohabitan en diferentes ambientes creados. En fin, queridos hermanos, esto es una maravilla. Es toda esta creación de Dios. Si los científicos hicieran práctico todo lo que saben, tendrían que admitir que todo lo que existe sin un creador es imposible que exista. Otro punto para analizar es que el conocimiento adquirido debemos utilizarlo para ir en busca de la perfección. El punto número 4, en busca de la perfección. El apóstol Pablo nos insta aquí en la epístola a los hebreos que dejemos las nociones básicas que son el resultado del aprendizaje y conocimiento de la palabra de Dios. Y debemos entonces dar ese siguiente paso, ir un poco más allá, lo que significa ir hacia la perfección. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, y versículo 4, porque es imposible, versículo 1, Hebreos 6, 1. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. En el fondo debemos utilizar muy bien lo que aprendemos, practicarlo, amasarlo, internalizándolo en una práctica diaria. Y hay una razón fundamental que está expresada más abajo en el versículo 4 de este mismo capítulo de Hebreos 6. Y veamos cuál es esta razón en el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Nosotros, queridos hermanos, hoy día nos estamos jugando literalmente nuestro pellejo, como se dice. Esta es nuestra oportunidad. El juicio está hoy día sobre la casa de Dios y, como todos sabemos, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, como lo dice 1 Timoteo 3:15. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 9, hablaba de esta ceguera expresada en un tipo de persona que sabe, pero no aplica, habiendo olvidado incluso que alguna vez fueron perdonados todos sus pecados.
o como dice la Escritura, la purificación de todos sus pecados. Y este sin duda es el grave peligro de no aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, que por cierto implica el cumplimiento de la justa y santa ley de Dios. Incluso uno puede haber olvidado o puede olvidar lo que ha aprendido. Podemos olvidar que fuimos perdonados de nuestros antiguos pecados a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Y como decía, me ha tocado ver con mucha pena a algunas personas olvidarse que Cristo es Dios, por ejemplo, y no una manifestación del único Dios, como dicen, negándole con el tiempo incluso su calidad de divinidad. Hermanos, esto es muy serio, porque si no practicamos, estamos en riesgo inminente de caer. Todos recordamos, queridos hermanos, la parábola de los talentos, aquella que está en Mateo en el capítulo 25 y versículo 25. La explicación que da el siervo malo, se puede decir, es que tuvo miedo y por eso fue y escondió lo que se le había entregado en la tierra. Él no hizo nada con lo que le dieron, con aquel talento, con el único talento. Se paralizó por el miedo, por la responsabilidad. Y entonces el Señor de este siervo le quitó lo que le había entregado y se lo dio a otra persona que puede eventualmente hacer un mejor uso de ese recurso. En el caso del conocimiento, Dios nos ha quitado el velo y desde allí ha permitido que seamos llenos de ese conocimiento, que podamos discernir las Escrituras. Por eso decía delante que la Biblia no es como una novela común y corriente. Entonces, desde allí hemos sido llenos de conocimiento y es Dios quien definitivamente nos ha dado este conocimiento. Ahora la pregunta es, ¿qué creen que hará Dios con nosotros si no utilizamos ese conocimiento que nos ha dado? Si no lo utilizamos para ponerlo en práctica, haciendo el bien. A veces las cosas de la vida nos hacen tener miedo y no aplicamos ese conocimiento o lo aplicamos a medias. Allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, Mateo 25, versículo 28, aparece la sentencia, dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Si no aplicamos lo que sabemos, Dios nos quitará el conocimiento acerca de este camino, a menos que lo utilicemos y lo hagamos crecer, lo hagamos prosperar y multiplicar. Continuando aquí en el versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. La buena noticia para nosotros, queridos hermanos, de todo este desafío que significa poner en práctica todas estas cosas, es que Dios no olvida nuestro esfuerzo, nuestro desvelo por hacerlo. Cada detalle cuenta de nuestra práctica. Cada detalle está siendo guardado por Dios y todo ello debe alentarnos para seguir adelante. El apóstol Pablo continúa hablando de aquello en Hebreos, en el capítulo 6. Hebreos 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios
no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza. Es indudable que esta esperanza que nosotros atesoramos, la acompañemos del estudio de la palabra de Dios. Esto es esencial. Por eso, el siguiente punto, el quinto, es el estudio esencial de la palabra de Dios. Ya tenemos claro que la gran motivación que debe animarnos para adquirir conocimiento es que tengamos cada día una mayor comprensión de sus mandamientos para aplicarlo en nuestras vidas. Pablo dijo algo muy interesante en su segunda carta a Timoteo. Vayamos allí a la segunda carta, en el capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hermanos, todo esto que Pablo le escribe a Timoteo es aplicable 100% a cada uno de nosotros hoy en día. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabemos que en tiempos de Pablo la escritura que conocían era lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Pero noten, aquí la escritura dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y Dios sabía en aquel tiempo que había escritos que se agregarían en el futuro. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. No solo el Antiguo o lo que conocemos también como el Nuevo Testamento. Lo que dice Pablo es que debemos vivir intensamente cada instrucción de Dios aplicando lo que Él nos instruye. El rey David muestra en las Escrituras un enfoque magistral de cómo poder llegar a aplicar todas las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y este enfoque se ve reflejado en el libro de los Salmos. Ahí vayamos a Salmos en el capítulo 119. Y en el versículo 9, Salmo 119, 9. Y ahí comienza con una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y aquí vemos lo que dice David, un hombre conforme al corazón de Dios. En el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el versículo 11 vemos el motivo por el cual David atesoraba lo que él aprendía. Lo guardaba en su corazón. No era su motivación solo guardar conocimiento. La razón fundamental era para no pecar contra Dios. Y esto significa, en el fondo, aprender a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos.
En los versículos 97 al 104, es conveniente leerlo completo, este capítulo de Salmos. Por cosa de tiempo, vemos un resumen del versículo 97 al 104, vemos cómo David declara su amor a la ley de Dios y que la práctica de ellos lo han hecho incluso más sabio que sus enemigos y que ha adquirido mayor entendimiento que los sabios de la antigüedad. Y él explica la razón en el versículo 100, porque guardo tus mandamientos. En el capítulo 101 continúa diciendo, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué hermoso realmente lo expresado aquí por David en este libro de Salmos. Sin duda que estamos en presencia de un hombre que había aprendido en vida que la mejor defensa que podía tener era permanecer cerca de Dios, estudiar y aplicar las Sagradas Escrituras. Por eso él amaba la ley de Dios, por el beneficio que le había traído en su vida. No es de extrañar entonces lo que dice en el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para concluir, queridos hermanos, si la palabra de Dios es como una lámpara, aprovechando aquí lo que dijo David, que nos alumbra e ilumina el camino, que nos enseña cómo vivir, es la que nos guía en todas las cosas de la vida. Desde luego que debemos dedicarle tiempo a estudiarla, pero no con la simple motivación del conocimiento que está en ella, sin poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Vivimos una época históricamente muy complicada. Están ocurriendo cosas terribles, desde una pandemia a desastres naturales. Cristo dijo que debíamos de velar, estar atentos a estas cosas, pero también nos dijo que no debíamos de turbarnos o confundirnos por tales cosas. No debemos darle mayor importancia a lo que nos rodea como si fuera nuestra motivación de vivir. Nosotros no debemos distraernos. Nuestro norte debe ser muy sólido. Nuestro norte debe ser la comprensión de que todo el mal que sucede en el mundo es por haber transgredido la santa, justa y perfecta ley de Dios. Nuestro norte debe ser acorde a lo que expresó el apóstol Pablo, que debemos crecer en Cristo y debemos luchar por alcanzar la perfección. Esta es la razón del por qué debemos adquirir y practicar este alimento sólido que nos ofrece Dios en las Sagradas Escrituras. Haciendo esto, queridos hermanos, estamos poniendo bases sólidas en nuestras aspiraciones de llegar en algún momento al añorado y maravilloso reino de nuestro Padre.